hoy vamos a contar un poco sobre historia de los reyes católicos, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que decir es que los reyes católicos marcan la transición de dos etapas, el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar hablando de los reyes católicos, ¿de acuerdo? La transición. ¿Qué es esa transición que existe? Primero hay que hablar de ellos, de Isabel y de Fernando. Isabel va a representar el autoritarismo real, accede al poder tras una guerra civil en 1474 a 1479 contra su sobrina Juana la Beltraneja por acceder al trono tras la muerte de su hermano Enrique IV. Destacan episodios en esta guerra, ¿vale? Vamos a decir algunos de ellos, como son la farsa de Ávila en 1465, Acuerdo de Toros de Guisando en 1468, donde Enrique IV sí que la dice, vas a ser reina, pero luego pasa lo que pasa y la pone a Juana Beltraneja, que es su hija, la legítima heredera, como heredera. Invasión de Castilla por Alfonso V de Portugal en 1465, que un año después, en la batalla de Toro, separa ese avance en 1476. Y el Tratado de Alcazovas, por el cual se pone fin a la guerra civil, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos al otro rey, Fernando, que proviene de Aragón, que va a representar el pactismo y un carácter feudal, ¿de acuerdo? Y subió al trono tras la muerte de su padre, Juan II, en 1479. Se casan en secreto en 1469 en contra de Enrique IV, lo que rompe el acuerdo de los toros de Guisando, lo que provoca que Enrique IV efectivamente saque a Isabel de heredera y nombre a su hija Juana Beltraneja. Y el título de Reyes Católicos no lo van a tener hasta 1496 gracias al Papa Alejandro VI Borgia. Como vemos ahí en la imagen, hay una pequeña pincelada del árbol genealógico que sería de Isabel y Castilla, para que nos hagamos una idea de lo conectados que estaban con toda Europa y lo importante que va a ser su política exterior. Bien, vamos a hablar de la unión dinástica, ¿de acuerdo? Y las instituciones, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que decir es que la unión dinástica no se puede hablar de una unión pura de estos dos reinos, porque recordamos que Isabel es reina de Castilla y Fernando es rey de Aragón, cada uno en su territorio. Bien, cada uno tiene sus propias leyes, sus propias instituciones y sus propias fiscalías, ¿de acuerdo? Las fronteras se van a mantener súper estrictas entre un territorio y otro, aún a día en ese momento, pero sí es verdad que la Concordia de Guadalupe en el 1465 hace que Fernando sea rey con Isabel, mientras Isabel esté viva, Fernando será rey en Castilla. Isabel va a ser reina consorte en Aragón con la ley sálica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener dos reyes, pero cada uno rey de su reinado. Además, los aspectos que nos llevan a hablar de esta unión dinástica es el objetivo común de reforzar el poder real en ambos territorios que estaba empezando a perderse a favor de la monarquía, de la nobleza, perdón. Una creación de un ejército permanente que hasta este momento no había habido un ejército permanente. Una política exterior común, como hemos visto, con esos lazos matrimoniales de todos sus hijos con algún rey, futuro rey, príncipe importante. Una política religiosa común de unificación católica de la península ibérica, conseguida, como explicaremos más adelante. Y una firma de documentos con un solo sello, para que un poco sí que hubiera esa unión de ambas cosas. Por otra parte, las instituciones se reorganizaron un poco, sobre todo en Castilla, ya que los consejos empezaron a estar especializados por tema y territorio. Las cortes se van a mantener en Castilla. Se crea la Santa Hermandad, se crea la Inquisición en 1468, la Casa de Contratación en 1503 y además se crean dos nuevas chancillerías y nuevas audiencias en lo respectivo a la justicia. Por otra parte, en Aragón se mantienen las instituciones tradicionales y esos fueros tradicionales que van a defender hasta el final. Si continuamos, podemos decir que gracias a todo esto que hemos hablado nace el llamado Estado moderno y serán sus descendientes, Carlos I y Felipe II, los que van a iniciar el camino hacia la monarquía hispánica, que es como se conoce hoy en día, todos los descendientes de los Habsburgo en esta línea y luego de los Borbones. Castilla liderará el proceso acentuando la creciente castellanización de la monarquía, cosa importantísima.
Y por último hay que hablar del significado de 1492 en el reinado de los Reyes Católicos, ya que hay 3 sucesos importantísimos en este momento. Es la Guerra de Granada, como vemos en la primera imagen, la conversión y expulsión de los judíos, como vemos en la segunda imagen abajo, y el descubrimiento de América, como podemos apreciar en ese mapa. Vamos a empezar hablando de uno en uno. Lo primero que hay que hablar es que 1492 en la historia mundial marca el fin de la edad moderna, de la edad media y comienzo de la edad moderna. ¿Qué pasa en la península ibérica, concretamente con los Reyes Católicos en este año? Bien, lo primero que pasa es la Guerra de Granada de 1481 a 1492, ya que ha renacido esa idea de la reconquista de la alta edad media, donde, ¿por qué renace esta idea? Por miedo al norte de África, que cada vez está más poderoso. Un espíritu belicista de la nobleza con ganas de conquistar y con ganas de ganar. Problemas fronterizos con este último reino que existe de Granada. Lucha interna en el reino nazarí. Entonces es como que lo aprovechan y las primeras fases de esta guerra va a ser al estilo medieval. Cada noble va a llevar su propio pequeño ejército campesinos y van a atacar Granada. Pero es verdad que los últimos años va a ser una auténtica guerra de la edad moderna con un gran ejército profesional que han estado formando los Reyes Católicos. El 2 de enero se toma Granada y se incorpora a la corona de Castilla. La obligación y la conversión de los judíos por parte de los Reyes Católicos fue un hecho que hizo que hubiera en el resto de Europa grandes cambios demográficos y económicos, puesto que no se nos puede olvidar que estos judíos se van a ir con grandes riquezas, grandes familias, se van a ir porque les están echando de la corona de Castilla. Van a ser el éxodo, uno de los éxodos más grandes de la historia y se les va a llamar sefardíes. Y luego, por último, tenemos el descubrimiento de América, gracias a una figura que se llama Cristóbal Colón, que gracias a las capitulaciones de Santa Fe firmadas por la reina Isabel de Castilla, le permite meterse en el océano Atlántico porque él creía que había una nueva ruta a las Indias y si nos fijamos en ese mapa su pensamiento era que por ahí al ser el mundo redondo dar la vuelta y llegar a las Indias. Bien, nos hemos dado cuenta que no llega a las Indias, él se murió sin saberlo, ¿de acuerdo? El 3 de agosto sale del puerto de Palos de la Frontera con navegantes tan bien formados como son los hermanos Pinzón, Juan el Navegante, Juan Niño o Rodrigo de Triana, entre otros. Y el 12 de octubre avistan las islas del Caribe, ¿de acuerdo? Y llegan allí, creen que es la India, entonces empiezan a ir. Hace 3 viajes, entre 1493 y 1502. Pero no es hasta Américo Vespuccio que dice que no es la India y se empieza a ver como un nuevo continente. El Papa Alejandro VI, además, gracias al Tratado de Tordesillas, les da derechos a Castilla sobre este nuevo territorio a favor de Castilla y abre una nueva etapa de conquista y colonización para este nuevo continente de Castilla. Una vez visto los Reyes Católicos, hay que saber que tienen gran importancia en la historia de la península porque son gracias a quienes ha conseguido esta unión territorial de toda la península ibérica. Con Portugal por otra parte, pero bueno, de todo lo que hoy en día es España. Es muy importante además la política que hicieron de familias en el exterior, que se dará en otro tema, y es muy importante cómo sus descendientes van a formalizar lo que va a ser la monarquía que se conoce hoy en día. Las actividades las tendremos en clase el próximo día y cualquier duda nos la apuntamos y nos la damos. Hasta mañana, chicos.